reporte, abogado, para que nos explique jurídicamente qué pasó en este caso, en qué está fallando la justicia o en qué estamos fallando nosotros, porque la gente luego de la audiencia de flagrancia, tengo entendido, quedó libre o quedaron libres estas dos personas que estaban acusadas de intimidación, de extorsión o de porte de armas. Bueno, buenos días a todos los televidentes de este prestigioso medio de comunicación. Gracias por la apertura para venir a dilucidar un poco. Analizando el video, primero quiero analizar y que ustedes entiendan como ciudadanos, yo no vengo a defender cosas o a personas que cometen actos antijurídicos, pero es importante analizar lo que dice estrictamente el sentido literal de las normas. En este país, lamentablemente, las leyes son pro delincuentes. Deberíamos cambiar primero la Constitución de la República, que establece claramente que la prisión preventiva es de carácter excepcional y que lo último que puede pensar un juez es meter preso a una persona en ciertos delitos. Y de igual forma de que se debe entender que ninguna persona puede ser juzgado por su pasado judicial. Recordemos algo, el parte policial es meramente referencial, no constituye prueba. Así lo dice el artículo 534, numeral 4 del Código Orgánico Integral Penal. Ahora, supongamos que el arma de fuego sea real y sean llevados a una audiencia de calificación de flagrancia. Debemos entender que es una flagrancia. El artículo 527 establece que se comete flagrancia cuando se encuentra una persona en el cometimiento del hecho. Como dice uno, con las manos en la masa, ya. O existe una persecución ininterrumpida dentro de 24 horas. Para mí muy poco tiempo. Totalmente de acuerdo, debe haber reformas, haber reformas al código en el tiempo que se debe preparar una flagrancia. Abogado, y si decimos en este caso, por ejemplo, hace varios días fueron, ya entonces quedaría desestimado. No hay flagrancia, no hay nada entonces ya. Vámonos por el delito de la supuesta arma. El arma de fuego que ustedes pueden apreciar, televidentes, es un arma de fuego que presuntamente puede ser real o puede ser de juguete. Pero para ir a una audiencia de calificación de flagrancia tenemos que llevar una prueba balística que determine un perito de criminalística que esa arma es apta para el disparo. Pero estamos hablando de un tiempo de flagrancia porque dentro de 24 horas debe hacerse esa pericia, debe hacerse. Pero abogado, discúlpeme, la justicia acá, para hacer esa pericia debe haber un informe, debe el fiscal solicitar, ordenar y toda esa situación. O sea, ya estamos hablando que ha pasado 48 o 72 horas. Sí, el problema radica es que no se coordina con la Fiscalía General del Estado. La policía hace la aprehensión del ciudadano, el agente apreensor viene y cuando ya coordina con el fiscal, ya ha pasado ya va por concluirse las 24 horas. Claro. 48. 24 horas técnicamente lo que dice la ley. Ajá, entonces llega el fiscal con lo que el policía le lleva, el parte policial, sin los informes, sin otros elementos que puedan redactados, dicen que mal redactados. Muchos policías y con ánimo, sin el ánimo de ofender a los miembros del orden público, los policías muchas veces ni siquiera coordinan con la fiscalía los allanamientos. Yo siempre le digo a la policía cuando me ha tocado capacitar. Discúlpeme, abogado, yo he visto y he estado en procedimientos donde el policía llama al fiscal que está de turno para informarle y el fiscal le dice proceda, me envía fotos, alguna cosa, el informe, espero el parte, pero el fiscal que está de turno, yo creo que debería ir al lugar de los hechos. Totalmente de acuerdo. Mire, los que litigamos, ejercemos la profesión de abogado, esta profesión sacerdotal, los que litigamos de verdad, a veces nos encontramos con estos problemas. No puede ser posible que haya un allanamiento a las 2:30 de la mañana y de repente el fiscal no se encuentra presente. Todo coordinado por teléfono. Es más, a pesar que la misma ley establece que por medios electrónicos se pueden solicitar allanamientos, no puede ser posible que no se guarden las formalidades de ley. Es desde ahí que terminan malos procesos y van a una audiencia de flagrancia y el juez no le queda más que no calificarla porque la misma Constitución le permite, no tiene un elemento de convicción y recordemos que un juez de la República debe tener una certeza más allá de cualquier duda razonable. ¿Y a quién favorece la duda? Al reo. ¿Y la ciudadanía? A mí me queda una duda, abogado, y usted lo mencionó. Más allá de si se cumplieron las 24 horas y el proceso se logró dentro del tiempo determinado por la ley, si el parte está mal escrito, si tiene algo mal, también es posible que por esto salgan en libertad los presuntos delictores. Así es. Y más allá de eso... O sea, solo por eso. No solamente por eso, hay varios elementos, porque el juez debe tener un sinnúmero de elementos para poder establecer si califica o no, o si la conducta es penalmente relevante. Primero, el parte policial es referencial. Segundo, la Constitución no le permite una prisión preventiva a un operador de justicia en ciertos delitos. Además... Esa es la última instancia. Esa es la última instancia, la última ratia, la prisión. Entonces, ¿a quién le corresponde probar los antecedentes sociales, familiares? Al fiscal, no los prueba. Entonces, como no prueba en los antecedentes familiares y sociales de una presunta persona que ha cometido un delito,
tiene que, lamentablemente, el juez darle el beneficio a la duda. Pero más allá de eso, es importante aprender a tipificar o identificar el delito. No puede ser posible, le voy a poner un ejemplo, en la ciudad de Puerto Viejo, hace unos años atrás, un venezolano vino que limpiaba vidrio y con un cuchillo agredió a una persona. Vino el fiscal, fue detenido y lo llevaron por tentativa de asesinato. Y no hay una tentativa de asesinato técnicamente porque recordemos que en materia penal se aplica estrictamente el sentido literal de la norma. Entonces hay un delito de lesiones. ¿Por qué? Porque el certificado médico establece la incapacidad de una persona. Son distorsiones de este país. Desde ahí se favorece a la delincuencia. En este país es más fácil sancionar una contravención que un delito. Permíteme explicarte por qué. Cuando una persona va en estado etílico en un vehículo o presuntamente aliento licor, tienes la prueba. Basta con la prueba del Alcotex y el informe policial que es referencial. El juez te sanciona 30 días de prisión, reducción de puntos y multa. Y listo. En un delito no pasa absolutamente nada, se abre la investigación previa y muchos casos quedan en la impunidad. Abogado. Y la sociedad... ¿Y qué sucede en este caso, por ejemplo, en el que podemos evidenciar que además resulta que el arma con el que los jóvenes aquí guapos están amedrentando y amenazando... Es de juguete. Es de juguete. Y si fuera real y es una arma que no vale, también no es calificada como arma. O sea, como delito, tampoco hay un delito. Existe una concurrencia de infracción siempre y cuando el operador de justicia, en este caso la fiscalía, que es titular de la acción penal, pueda identificar correctamente. Si el arma de fuego es un objeto, es un juguete, no está apta para el disparo, termina siendo un juguete. Es decir, claro que es un acto de intimidación, pero ya no es una intimidación, es un porte de arma. O sea, está mal tipificado. Entonces, por eso el fiscal debe ir con el elemento. Señor juez, esta arma, según la prueba balística, es de juguete, pero sirve para intimidar. Hay un delito de intimidación. ¿Qué debemos hacer? ¿Pero intimida o no intimida? Claro. Ya usted lo ha dicho, cambiar alguna situación en el COIC, porque ¿qué debemos hacer en la justicia? Algo debemos hacer. Yo a veces aquí digo de chiste, pues, llamemos al Chapulín Colorado, porque ya es el único que nos puede salvar. Yo creo que con esto los llamo a la reflexión. El Estado ecuatoriano tiene una distorsión tan grande. Le paga $4.000 a un fiscal para que persiga un delito y acuse a un presunto infractor o a una persona que ha cometido un acto ilegal. Pero por otro lado, el mismo Estado le paga a un defensor público para que lo defienda. Son distorsiones que tiene este país y yo he sido un crítico total de este tipo de actuaciones. La Defensoría Pública, hay buenos elementos, buenos abogados, pero deberían dedicarse a temas de carácter social, no a temas de carácter penal. ¿Por qué? Porque la sociedad necesita una respuesta. El ciudadano común está cansado de tanta inseguridad. Y la administración de justicia en este país está en decadencia desde su infraestructura. Porque usted va a una unidad judicial y le toca recorrer con su propia silla para poder pasar una audiencia. Abogado, aquí que la gente a veces dice... Pues, y es real. Pero ahí te dice la gente... Yo sé dónde va usted. Es que la gente dice, pero entonces, ¿para qué están los abogados? No defiendan a los delincuentes. Lo que pasa es que los abogados somos... También son culpables, ¿no? Los abogados somos como los curas. Tenemos que defender las causas, pero hay que ser técnicos. O sea, este es nuestro trabajo, es una profesión sacerdotal. Lo tengo grabado por mi padre. Pero lamentablemente el sistema no coadyuva, no colabora a que se haga una buena o eficiente respuesta de una justicia justa, sana para la ciudadanía. Y aquí aparece otro problema. Si la ciudadanía, si alguien quiere ayudar, defender, agarrarlos, hacer justicia por su propia mano, resulta que el defensor termina más afectado que el propio delincuente porque el delincuente viene y lo demanda, lo denuncia y ese sí termina en la cárcel. Hasta ni siquiera eso podemos como ciudadanos querer defendernos a nosotros mismos porque a veces el delincuente tiene más conocimiento de la ley que el propio ciudadano y la usa a su beneficio. Yo creo que tiene toda la razón, porque las personas que se preparan para delinquir analizan la ley, porque hasta en el consumo de la droga, tú puedes ver el microtráfico de droga, las tablas establecidas en el código. Entonces va una persona, 10 personas y tienen sus pequeñas cantidades, pero recordemos que no es la cantidad, es la calidad de la droga de acuerdo a lo que dice el Código Orgánico Integral Penal. En esa imagen van 2 personas, uno lleva el arma. Por sentido común, ¿por qué detienen a los dos? Si uno es que tiene un arma. Claro. A menos que los dos vayan, uno con el gatillo cogido de la mano y el otro con la cacha. Porque el otro también dice somos maleantes, ni sé qué, algo Podría ser lo que sea, pero vamos a ver si esa pericia de identidad humana, porque un video por sí solo no constituye prueba. Ese video, la gente dice, pero ahí está la evidencia, ahí está el video. Eso no es una evidencia, eso es indicio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque para poder tener esa... ¿Qué diferencia hay entre evidencia e indicio? La evidencia es cuando ya tienes una certeza, es decir, ya fue periciado. Ese video debe contar con una pericia de identidad humana,
para establecer que los rasgos físicos pertenecen efectivamente a estas personas. Pero eso no lo hacen de la noche a la mañana 24 horas. Pero mi estimado amigo Willy King, es más, no tenemos ni siquiera los equipos, la misma Constitución de la República. Por eso digo, este país debe cambiar las normativas. Debe haber una verdadera política criminal. ¿Por qué? Porque la Constitución de la República establece en el artículo 76, numeral 4, que todas las pruebas obtenidas con violación a la ley carecen de eficacia en la probatoria. Los asambleístas. Los asambleístas. O sea, no las tenemos personas. Bueno, debe haber gente capacitada, debe haber gente que conozca una verdadera política criminal en beneficio de la ciudadanía. Creo que por ahí también es importante, ¿no? Comenzar a dar capacitación a las personas desde que hacen el parte, saber qué es lo que tienen que tipificar, cuál es el delito al que están incurriendo los delincuentes, para desde ahí comenzar a hacer las cosas bien. Porque si no, vamos a seguir en este círculo vicioso en el que solo los beneficiados son los delincuentes. ¿Qué deben hacer las personas que son víctimas de delitos, abogado? Denunciar el hecho, para empezar. Lo primero. Y coordinar con la fiscalía. Ahora, recuerda otra cosa, que el mismo Código Orgánico Integral Penal, por eso digo, hay que reformar. Si usted es víctima de un secuestro o es víctima de una extorsión, usted coordina con la policía. La policía, ¿qué le sugiere? Está bien, vamos a coger los presos, hagamos una entrega controlada. ¿Se está induciendo al cometimiento o a la ejecución de un delito? ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Eso es legal o es ilegal? Pero es como dice ponerle el queso al ratón. Pero la misma norma prohíbe la inducción del cometimiento de un delito, pues. Entonces hay que cambiar la norma. Entonces hay que cambiar las normativas porque son pro delincuentes. Abogado, vamos a seguir invitándolo acá. Muchas gracias. Esperemos que nos acepte las invitaciones, porque de verdad que todavía hay mucho que hablar. Los menores de edad, niños que ahora están metidos en la delincuencia. Ahora veíamos en Guayaquil también asaltando con armas de fuego a los niños. Por eso por eso les digo a ustedes, hay que cambiar las normas. Aquí en Manta hubo un hecho aterrador. Un niño le robaron una bicicleta. Ese niño fue a reclamar su bicicleta a la persona que le había robado la bicicleta, que era otro adolescente. Y como le iba a amenazar de que iba a denunciarlo, ¿sabes qué hicieron estos adolescentes? Lo degollaron. Es un hecho que pasó hace muchos años aquí en la ciudad de Manta. Y esos menores fueron sancionados ¿a cuánto? A 4 años de medidas socioeducativas. Debieron habérselo tratado como adultos. Lamentablemente el Código Orgánico Integral Penal establece que los menores de edad son inimputables. Por lo tanto, no pueden ser sancionados, sino aislados. No pueden ser detenidos, sino, insisto, aislados y con medidas socioeducativas. Y van a centros donde se vuelven magíster de delincuentes. Vimos un caso en Esmeralda donde hay un menor de edad. Un policía. Boquita, ¿no? ¿Cómo que le decían? Boquita, metido en el asesinato de un policía. Se fue a Quito y siguió cometiendo delitos y está siendo judicializado como menor de edad, ¿no? Así es. Y su juez natural es un juez de familia, no es un juez penal. Ah, un juez de familia, no un juez penal. No es un juez penal. Dios mío. Pobrecito el bebé. Hay que mandarlo a estudiar, es lo que te dicen, ¿no? Definitivamente hay que hacer un cambio de fondo y bastante analizado. Bastante analizado, y para eso, pues, hay que hacer un llamado a las autoridades. Abogado, muchísimas gracias por su tiempo. Seguiremos molestándolo, como dice Willy. Hay mucho que aprender en este tema, y la ciudadanía también empezar a tener herramientas para poder defenderse y saber el uso de la ley a su favor. Así es. Agradecemos al abogado Oscar Alarcón, penalista, que ha estado con nosotros en esta mañana tratando este asunto, y bueno, vamos a seguir invitándolo acá porque se nos queda cortito. Hay mucho por hablar sobre estos temas penales. ¿Tiene dudas, preguntas, quiere saber? Escríbanos a nuestras redes sociales, que también para el próximo programa las tendremos listas, abogado. Para usted, la ciudadanía seguramente también tiene mucho que opinar y preguntar. Pausa, ya volvemos.